Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo turco preferido. Espero que estén listos para una bomba porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemainder Erkencikus. Y no solo vamos a hablar de ella, vamos a hablar de qué opina de Can Yaman. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, prepárense porque la cosa se pone jugosa, y además, tocaremos un tema aún más candente en su matrimonio. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y posibles declaraciones explosivas, recuerden darle like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismecito turco. Prometo que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, bueno, digamos que fue una de esas que capturó la atención de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la tele, y los fans se volvieron locos literal. Desde el momento en que se anunció Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama internacional, la gente empezó a shippearlos con locura. Y claro, con tanta química, era inevitable que los rumores sobre un posible romance en la vida real empezaran a circular. Durante el rodaje de Erkencikus, Demet y Can alimentaron esos rumores con pequeños gestos, miradas cómplices y publicaciones en redes sociales que dejaban entrever una conexión especial. Obviamente los fans estábamos enloqueciendo. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle buscando pistas, confirmaciones, cualquier cosa que nos indicara que lo que veíamos en la serie era real. Los foros online ardían con teorías, capturas de pantalla analizadas hasta el último píxel, y montajes de fotos que demostraban, según los fans, su amor innegable. La maquinaria del shippeo estaba a toda marcha, creando una narrativa romántica que trascendía la ficción. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Candem, #Sanem y #Erkencikusamorreal, convirtiéndose en tendencias globales. Los vídeos de YouTube con escenas románticas de la serie alcanzaban millones de reproducciones, y los comentarios de los fans expresaban su deseo ferviente de ver a Demet y Can juntos en la vida real. Era un fenómeno fanático en toda regla, comparable al de otras parejas icónicas de la televisión como Jennifer Aniston y David Wimmer en Friends o Nina Dobrev y Jan Somerhalder en The Vampire Diaries. La presión mediática era palpable y tanto Demet como Can eran conscientes de la expectación que generaban. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es diferente de lo que vemos en pantalla. A pesar de la inmensa popularidad de la serie y de la insistencia de los fans, Demet y Can nunca confirmaron un romance. De hecho, a medida que pasaba el tiempo, las cosas entre ellos parecían volverse más tensas. Surgieron rumores de peleas en el set, diferencias creativas y hasta una supuesta rivalidad profesional. Imagínense el drama. Se filtraron informaciones de supuestas discusiones acaloradas, de exigencias en los contratos que dificultaban la convivencia en el set y de egos inflados que chocaban constantemente. Algunos miembros del equipo de producción comentaron, bajo anonimato, sobre la dificultad de trabajar con ambos actores, alegando que su relación se había vuelto tóxica y que afectaba al ambiente general de la serie. Los directores tenían que mediar constantemente entre ellos para evitar conflictos mayores, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se decía que Demet estaba frustrada por la actitud de Can, que consideraba arrogante y egocéntrica, mientras que Can creía que Demet no estaba a la altura de su talento y que se aprovechaba de su popularidad. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar otra serie, Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía en diferentes proyectos. Durante un tiempo el tema de su relación quedó en segundo plano, pero de vez en cuando volvía a resurgir, alimentado por la nostalgia de los fans y por la curiosidad de la prensa. El distanciamiento físico entre ambos actores alimentó aún más los rumores sobre su ruptura definitiva, y la esperanza de verlos juntos en la vida real se fue desvaneciendo poco a poco. Can Yaman, en particular, se convirtió en objeto de controversia por sus declaraciones sobre las relaciones sexuales en el contexto de las series turcas, lo que provocó una ola de críticas y acusaciones de machismo. Demet, por su parte, se mantuvo al margen de la polémica, evitando hacer comentarios sobre las opiniones de su excompañero de reparto. Este silencio estratégico fue interpretado por algunos como una confirmación tácita de su distanciamiento y de su desacuerdo con las actitudes de Can. Ahora bien, entremos en materia. ¿Qué opina Demet Özdemir de Can Yaman? Esa es la pregunta del millón. A lo largo de los años, Demet ha sido
cautelosa a la hora de hablar de Khan. Generalmente ha evitado mencionar su nombre directamente y, cuando se ha visto obligada a hacerlo, ha optado por respuestas diplomáticas y neutrales. Ha perfeccionado el arte de la evasión, utilizando un lenguaje ambiguo y generalidades para evitar comprometerse con una opinión concreta. En algunas entrevistas ha reconocido la importancia de Khan en su carrera, agradeciendo su talento y profesionalismo. En otras ha preferido destacar el trabajo en equipo y el éxito de Erkenci-Kus como un logro colectivo. Pero en general ha mantenido una distancia prudente, evitando profundizar en temas personales o emocionales. Ha sabido navegar por las turbulentas aguas de la prensa del corazón turca, manteniendo su imagen pública intacta y evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Pero, y aquí viene la parte jugosa, algunos allegados a Demet, fuentes cercanas a la actriz, esas que siempre lo saben todo, ¿verdad?, han revelado que Demet guarda sentimientos encontrados hacia Khan. Por un lado, reconoce que su química en pantalla fue algo único e irrepetible, algo que contribuyó enormemente al éxito de Erkenci-Kus. Por otro lado, parece que la relación personal entre ellos no fue tan idílica como se veía desde fuera. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, afirman que Demet ha expresado en privado su gratitud por la oportunidad de trabajar con Khan, pero también su frustración por las dificultades que surgieron durante el rodaje. Se dice que Demet se sintió presionada por la atención mediática y por las expectativas de los fans, que la veían como la pareja ideal de Khan. También se rumorea que hubo diferencias de personalidad y de visión profesional que dificultaron su relación. En definitiva, parece que la experiencia de trabajar con Khan fue agridulce para Demet, llena de momentos positivos y negativos. Al parecer, Demet era más reservada y centrada en su trabajo, mientras que Khan era más extrovertido y buscaba constantemente la atención de los medios. Estas diferencias irreconciliables habrían provocado tensiones constantes y dificultado la posibilidad de construir una relación personal sólida. Ahora vamos al plato fuerte de este vídeo, el matrimonio de Demet Özdemir. Como saben, Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento por todo lo alto, con una gran fiesta a la que asistieron numerosas celebridades turcas. Demet lucía radiante, feliz y enamorada. Y claro, era inevitable que la pregunta surgiera: ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Felicitó a Demet. Le envió un regalo. ¿Hubo algún tipo de contacto entre ellos? La boda de Demet fue un acontecimiento social de primer orden en Turquía, y todos los medios de comunicación cubrieron el evento con gran detalle. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la ceremonia, y los fans de Demet la felicitaron por haber encontrado el amor verdadero. La elección de Oğuzhan Koç como compañero de vida sorprendió a algunos, ya que no era el prototipo de galán de telenovela al que estaban acostumbrados. Sin embargo, la felicidad de Demet era evidente y la mayoría de los fans aceptaron de buen grado su decisión. Según algunas fuentes, Can Yaman no se puso en contacto con Demet con motivo de su boda. Al parecer, la relación entre ellos es prácticamente inexistente en la actualidad. Esto no significa necesariamente que haya mala onda entre ellos, simplemente que han seguido caminos diferentes y que no han mantenido el contacto. Algunos especulan que Can, consciente de la atención mediática que generaría cualquier gesto suyo hacia Demet, prefirió mantenerse al margen para evitar crear controversia o eclipsar el feliz momento de la novia. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué opina Demet del matrimonio? Pues, obviamente, Demet está feliz. Se le ve radiante, enamorada y disfrutando de esta nueva etapa de su vida. En varias entrevistas ha expresado su alegría por haber encontrado a su compañero de vida y su ilusión por construir un futuro juntos. Ha descrito a Oğuzhan como su alma gemela, y ha destacado su sentido del humor, su inteligencia y su apoyo incondicional. Demet parece haber encontrado la estabilidad emocional y la felicidad que tanto anhelaba. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Algunos analistas de la farándula turca han sugerido que el matrimonio de Demet podría tener un efecto indirecto en la imagen pública de Can Yaman. Algunos creen que el hecho de que Demet haya encontrado la felicidad con otra persona podría debilitar la idea de que ella y Can eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Otros, sin embargo, opinan que el matrimonio de Demet no afecta en absoluto la carrera de Can y que cada uno tiene su propio camino. La narrativa romántica construida en torno a la pareja de Erkenci-Kus podría verse afectada por la nueva realidad de Demet, pero la carrera de Can Yaman sigue su propio curso, independientemente de la vida personal de su ex compañera de reparto.
En definitiva, la opinión de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. A lo largo de los años, Demet ha mantenido una postura cautelosa y discreta, evitando profundizar en detalles personales y emocionales. Sin embargo, a través de sus palabras y sus gestos, podemos inferir que guarda sentimientos encontrados hacia Can, reconociendo su importancia en su carrera pero también recordando las dificultades que surgieron en su relación. Es probable que Demet haya aprendido a separar la ficción de la realidad y a valorar la experiencia de Erkencikus como una etapa importante en su trayectoria profesional, sin dejar que afecte su vida personal. Y en cuanto a su matrimonio, Demet está feliz y enamorada, disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Si Can Yaman la felicitó o no, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Demet ha seguido adelante y que ha encontrado la felicidad con otra persona. Y eso, al final del día, es lo que importa. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de tomar sus propias decisiones y de construir su propio camino, sin dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, la cosa no es tan simple como parece y hay muchos factores que influyen en la opinión de Demet sobre Can. La relación entre estos dos actores es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales, y de cómo es importante separar la realidad de la ficción. En resumen, Demet reconoce la importancia de Can en su carrera, pero también recuerda las dificultades que surgieron en su relación. Y en cuanto a su matrimonio, Demet está feliz y enamorada, disfrutando de esta nueva etapa de su vida. La historia de Demet y Can es una de esas historias que nos recuerdan que no todo lo que brilla es oro, y que las apariencias a veces engañan. Gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este chismecito. ¿Creen que Demet y Can podrían haber tenido algo más? ¿Les gusta la pareja que Demet ha formado con Oğuzhan Koç? Quiero saberlo todo. Quiero saber si todavía creen en la magia de Almohadilla Candem o si han aceptado la realidad de que Demet ha encontrado la felicidad con otra persona. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima, chismosos.